Así es. En el Día del Periodista, y ustedes, amigos que me escuchan, no se asusten. Laura continúa con todas y todos, porque es no solo la número uno, una gran profesional, una gran persona, una gran hija, una gran hermana, una buena persona. Las malas personas no pueden ser buenas periodistas. Así es, por ahí lo leía. Galicia, gracias. Qué honor que estés conmigo. Es un honor, de verdad, porque Galicia es una referencia en el ámbito periodístico, aquí en Venezuela y en el Zulia, y ahora internacional. Y precisamente, claro que sí, Galicia en Miami. Y lo digo también porque, Galicia, tú y yo hemos pasado por diferentes etapas del periodismo. Más allá que vamos a hablar de la labor del periodista y cómo es ejercer el periodismo aquí en Venezuela. Pero nosotros hemos pasado esas etapas y lo importante es que nosotros como periodistas nos hemos adaptado y hemos ido evolucionando, que no es fácil adaptarse a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque sencillamente si nos quedamos atrás, pues nos quedamos y nosotros, el periodista no puede estar en eso. ¿Cómo ha sido ese cambio desde pase a la sala de redacción y aquellas máquinas que daban ese tecleado tan sabroso, a resumirse todo en un teléfono? Bueno, Laura, me encanta estar aquí en Éxitos, en este grupo comunicacional. Estar a tu lado me es placentero, como hombre y como ser humano, porque tú eres una extraordinaria y bella persona, y como profesional ni se diga. No es porque esté ahorita aquí, pero sabes de mi admiración a tu persona, y además yo soy un oyente más de Laura. Y les puedo decir que la pronunciación, que el inglés de Laura Salazar es un inglés hermoso, se escucha precioso. Bueno, 27 de junio, Día Nacional del Periodista. Desde el año 1964, el gobierno de entonces acogió esta fecha como Día Nacional del Periodista. No existía el Colegio Nacional de Periodistas, sino la Asociación Venezolana de Periodistas, y una solicitud venida, un hombre de izquierda como Guillermo García Pons, preso para ese momento, le envió una carta a la convención pidiendo que se decretara el 27 de junio Día Nacional del Periodista en conmemoración a la aparición del Correo del Orinoco, primer periódico de la Revolución Libertadora, escrito entre otros por Simón Bolívar, pero hubo otros grandes próceres. Pero más allá de lo histórico, de lo anecdótico, Laura, vivimos en un gran momento de transición en el periodismo. Un desarrollo vertiginoso de la ciencia, de la tecnología, obliga al periodista de hoy, a los que tenemos la edad que yo tengo, no viene al caso decírsela, y a los intermedios y a los jóvenes a ponernos la pila y actualizar. Claro. Gracias a Dios yo tengo un hijo, también periodista, que me ayuda a actualizarme. Claro. Está pendiente. Pero yo creo que el primer reto de hoy de todos nosotros es actualizar. Vengo de hacer unos trabajos en el exterior y déjame decirte que afuera uno percibe que nosotros estamos detenidos en el tiempo. No solo en lo estrictamente económico, en la ciudad, en lo social y político. Social y político. En el caso de la comunicación, oye, afuera yo me entero de muchas cosas de aquí, como si estuviera aquí en la limpia, en Sabaneta, tal. O sea, hay 2.000 periodistas venezolanos han migrado hacia los Estados Unidos. 2.000. No todos están ejerciendo, no todos han podido ejercer, la mayoría no ejercen periodismo, pero los que lo hacen lo están haciendo con una gran pasión, con una gran entrega y con una gran capacidad de informar. Nosotros podemos
tener acceso a ellos a través de nuestros teléfonos, nuestras computadoras, pero el ciudadano, el que nos está escuchando, no está recibiendo un cúmulo importante de información de lo que está ocurriendo aquí. Al menos que, bueno, tengan un teléfono inteligente, tengan un servicio de internet, sepan meterse en YouTube, etcétera, etcétera. Y precisamente por la estructura que nosotros estamos viviendo como sociedad en lo político y como estructura también es importante por eso la prevalencia de los medios de comunicación tradicional. Tal es el caso de la radio, fíjate tú, la importancia que en este caso lleva la radio. Y creo que nosotros debemos sentirnos privilegiados, Rafael, en lugar de a veces, que a mí me ha tocado, yo he tenido esos sentimientos, a veces me siento como que, Dios mío, y yo lo he pensado, imagino que tú también lo has pensado, porque todos los que tenemos años en los medios de comunicación lo pensamos. Dios mío, me he quedado como un poco rezagado o relegado por estos ahora llamados influencers, que quizás acaparan, son más fuente, o la gente lo busca como más fuente de información que a los propios periodistas que ya tienen años de experiencia, o incluso a los propios medios de comunicación. Nosotros debemos sentirnos también agradecidos en ese sentido. Digo, bueno, pero mira, yo tuve la oportunidad de escribir a máquina, de editar en Cassette-O-Matic, y ahora tener todo en un teléfono. La generación nueva, o los millennials, tú le das una máquina y no saben. Yo vi un video donde aún había como un reto entre personas de la tercera edad y jovencitos. Entonces le dieron una máquina de escribir. El jovencito no sabía ni siquiera por dónde meter la hoja, cómo se hacía, qué era eso. Pero nosotros sí tenemos ese privilegio. Entonces, ¿cómo ves tú esto? La llegada de estos influencers, y que a veces la sociedad también lo busca a ellos más como fuentes de información. Bueno, mira, nosotros tenemos que ver esa situación con muchísimo cuidado. El influencer aborda una información, una actividad muy superficial, no toca fondo en ciertas y determinadas situaciones, es más bien un relacionista público, una persona que, bueno, presenta rápidamente alguna actividad. El periodista informa, y la diferencia es abismal. El periodista construye con sus herramientas formativas en la universidad el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de las cosas que pasan alrededor. Ok, un influencer puede hacerse una foto en una calle oscura. ¿Se fue la luz? Sí, yo sé que se fue la luz, yo no tengo luz. En cambio, el periodista es capaz de decir, no hay luz, explotó el transformador AX20, la empresa eléctrica afirma que tardará 7 días y tal, y profundiza. Entonces es, a la final, la gente, el ciudadano común y corriente, el que rápido se da cuenta, ¿verdad? No, me va a decir una cosa superficial, me voy a informar, me voy a meter en la cuenta de Laura Salazar a ver qué dice Laura. Y lo que diga Laura Salazar es de alta credibilidad y es próxima a la verdad verdadera. Claro. Entonces, por allí están las primeras diferencias entre un periodista y un influencer. ¿Qué ha pasado con los influencers desde el punto de vista? Que han obnubilado al comerciante, al empresario o al político por la cantidad de personas que dicen le siguen. Pero ojo, a ti te puede seguir mucha gente, pero llega un momento, pero me comí un plato de espagueti, estoy en no sé qué burger, vean esta parrilla. Bueno, claro, la población está demandando una información mucho más importante, quiere saber qué pasa con la gasolina, con la electricidad, con la economía, cuánto cuesta el dólar, y cómo va la política, y con qué dice un candidato y qué dice otro, y que María Corina le van a hacer esto, le van a hacer esto. Hay un pueblo ávido de información. Y el influencer no llega a eso. Claro, yo lo planteé en unas preguntas que me estaban haciendo para un programa de radio también.
que sugerencia para los nuevos periodistas: investigar, llegar al fondo, dejarse el mismo mundo que llevamos, esa rapidez, esa inmediatez que hace olvidar un evento que fue importante. Esa investigación yo creo que se ha perdido. La mantienen los periodistas de base, o los periodistas, pero muy pocos la mantienen. Entonces, incluso los mismos diarios ha cambiado muchísimo. Recuerdo que ahora, bueno, en las páginas o los portales que se utilizan ya casi no hay tantos periódicos o no hay tantos medios tradicionales. Hay muchos portales, hay muchos medios independientes y cada persona en sí puede ser un medio de comunicación. Sin embargo, esa investigación, lo que dice Galicia, es lo que hace falta y es lo que debemos mantener los periodistas ya egresados con título y que sabemos la importancia de hacerlo. Deberíamos hacer. En el país no se puede hacer mucha investigación periodística. Hay un conjunto de restricciones de carácter político y, bueno, la gente que me está escuchando, tiene que sacar esta cuenta. Cerraron Panorama con 107 años de existencia. Ya no hay el periódico La Verdad. Ya no hay periódicos de papel. Y los canales televisivos tradicionales tuvieron que redimensionar sus programas informativos. Casi desaparecieron uno que otro y muchas emisoras dejaron de tener departamentos de prensa. Entonces, una comunicación convencional cesó en sus funciones para darle paso a una comunicación virtual donde poco a poco nos hemos ido adaptando. Yo cuando por fin había comenzado a manejar la red social Twitter, bueno, apareció Instagram, bendito sea Dios, ahora Instagram. Y ya cuando medio estaba manejando Instagram, bueno, ahora apareció una cosa llamada TikTok. Ajá. Y ya cuando estaba medio dominando TikTok, entonces la inteligencia artificial, entonces le digo yo a mi hijo, pero por amor a Dios, esperemos entonces que aparezca un robot que va a decir dónde está la noticia está Galicia, un robot que no será negrito como yo, que no tendrá el pelo chicharrón como yo, sino que será plateado, que será virtual. Bueno, no sé. El presidente está utilizando a su ancla virtual. Sí, ¿Cómo que se llama la señorita? Alicia. Aura. Alice. Una cosa así. Bueno, y de verdad que es interesante. Galicia. Se evoluciona demasiado. Hablaste de algo interesante, los periódicos, caramba. ¿En cuál periódico arrancaste tú? Bueno, yo trabajé muchos años. Y tuve mi pasantía en La Columna, imagínate, un periódico muy lejano, pero yo trabajé, Laurita, 16 años, un mes y 17 días. Caramba. En el diario Últimas Noticias. Era corresponsal de la cadena Caprina de Maracaibo, el diario Últimas Noticias, una gran escuela para mí. Porque en esta ciudad pasa de todo. De todo. El corresponsal chico tiene que cubrir sucesos políticos, de todo. Muertos, la cosa. Y me tocó cubrir tiempos donde en la cárcel nacional de Sabaneta todos los días había un zaperoco, había muertos. Y aquí pasa de todo. Trabajé largos años allí en el diario Últimas Noticias. Fue para mí un gran aprendizaje en el mundo del periodismo impreso. Trabajé con una revista, imagínate, había revistas políticas aquí, se llamaba Élite, no sé si tú la recuerdas, pero fui articulista de la revista y autor de algunos trabajos que me valieron algunos reconocimientos, y por otros trabajos fui despedido por no publicarlos a tiempo, recuerdo. Pero así fue una parte de mi vida maravillosa, de gran formación profesional, ¿no? A mí me mandaron a entrevistar a una persona, a mi jefe. Mira, dame un trabajo, vete a entrevistar al escritor Federico Blanco Fombona. Imagínate. Y yo salí a buscar a Federico Blanco Fombona, iba aquí y allá, y eran las 12 del mediodía, yo buscando un tipo, hasta que consigo una pista y alguien me dice, mira, una Galicia,
ese escritor se murió hace 30 años. Sí, está enterrado aquí. Está en el cementerio privado que está en el elevado del ICI. Y me fui a la tumba de Blanco Fombona. Y mi jefe a mí no me dijo que estaba muerto. Claro. Laura, yo me senté y, bueno, le envié unos mensajes satelitales que no lo puedo decir por la radio. Y yo me escribí, pero yo llegué a la redacción, no le dije nada. Y calladito, y montaste tu trabajo. Y yo hice mis 7 cuartillas de Federico Blanco Fombona. Bueno, es que y el director me dijo, ok, sí eres periodista. Claro, es que precisamente de grandes amigos como tú, bueno, como Giovanni Espósito, como Angélica Taborda, Carla León, Adriana Rincón, aprendí yo muchísimo, y el propio Germán Novelli. Y entonces Germán nos decía, mire, cuando yo empecé en Radio Caracas Televisión, quizás el buen periodista se denota cuando a veces la noticia no es tan destacada y sacas de allí una información. Porque cuando es una noticia, bueno, ya el mismo evento lo dice, te dice todo. Pero cuando no hay noticia y tú tienes que buscarla, y eso es lo que yo extraño de ese periodismo, bueno, precisamente es el gran periodista. Es cuando el segundo día de la información supera el titular del primer día. Claro, me recuerdo que Germán Novelli hizo una información, no tenía noticia, y bueno, nos llamó la Guardia Nacional que habían recuperado unos carros. Vamos allá, una noticia calichosita. Y él se ha montado unos reportajes que consiguió en la guantera de un carro un cepillo de dientes. Y por ese cepillo de dientes, el dueño del carro supo que verdaderamente ese era su carro. Y de allí comenzó ese reportaje a construir aquella historia, que bueno, que de eso hay muchísimos más cuentos de la gente que trabajaba en Panorama, y precisamente también mi persona. Entonces eso es lo que nos hace falta. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso seguimos conversando de nuestro amigo Rafael Galicia, y le dejamos esto al aire, como dice Galicia en las ruedas de prensa. Galicia, al regreso vamos a hablar de la cosa política. ¿Cómo está eso para estas elecciones? Dios mío, 11:39 minutos a través de Éxitos. Escuchamos este buen tema de Habitus. Galicia, está la noticia hoy en Laura Salazar en Éxitos a las 11:45 minutos. Continuamos acá hablando del periodismo, y estábamos hablando aquí en off de la cosa política. Ay, Dios mío. Y es interesante también entre periodistas hacer los análisis de este juego de ajedrez de la política venezolana. Pero antes de llegar ahí a la cosa política, unas preguntas interesantes. Galicia, cuéntame, ¿cuál ha sido la noticia que más te ha impactado? Yo tengo varias dentro de mi carrera, pero siempre hay una noticia que te conmueve, que te llega al corazón, que te toca. Mira, Laura, a mí me tocó cubrir, debes recordarlo, no hace muchos años, un incendio en la cárcel nacional de Sabaneta. Y me tocó como corresponsal escribir 500 presos mueren quemados en la cárcel de Sabaneta. Era gobernadora Lolita de Castro, que en paz descanse, y yo la tenía en su sentado. La gobernadora convocó una rueda de prensa al otro día en que el diario Últimas Noticias publica con mi firma esa noticia. Publiqué la rueda de prensa para desmentirme, para censurarme, regañarme, decir cómo es posible, que debe haber responsabilidad eso no es cierto lo que ha escrito Galicia en el diario Últimas Noticias, no son 500 muertos, nosotros estamos evaluando, tal. Al otro día, el diario Nacional publicó, cuentan 700 los muertos en la cárcel nacional de Sabaneta. Y fue un momento de... Yo dije,
mi jefe me llamó y me dice, te felicito. Pero- Aunque no pegaste la cifra exacta, Pero te tuvieron. pero sí, pero ve, como digo, yo estaba bastante cerca, yo no quise exagerar, pero yo escribí más de 500 muertos. Pero Laura, yo fui a la morgue, que estaba al lado del Castillo Plaza, y cuando yo veo a un camión boteo Ah, sí, vaciado, Sí. o sea, eso, fuerte. eso fue Eso es una cosa horrible, que lo marcan a uno. horrible, horrible, Una cosa que a uno horrible. le queda. Y la gente a veces no sabe lo que tú como periodista vives. Para resumir, en el caso de los audiovisuales, un minuto de noticia, o para hacer en una página, una media página, todo lo que hay que pasar para poder llegar a ese trabajo. Pero bueno, igual, da satisfacción a pesar de lo Sí. terrible de la información. Y tuve unos tubazos también A ver, cuando di para el diario El Mundo. Yo trabajaba 2 periódicos, Últimas Noticias y El Mundo, los 2 por un mismo sueldo, terrible. Entonces pasé como a las 11 de la noche por la Clínica Paraíso y vi la unidad móvil de niños con televisión. ujú. Viernes, 11 de la noche, unidad móvil aquí. Y uy, me devolví, me bajé, entré, pregunté a la enfermera, ¿qué pasa? No, van a hacer los sextillizos. Así es la cosa. Y yo me quedé a Eso fue un esperar. evento. No. Y hasta que, bueno, alguien tiene una cámara, se hace sextillizo, melo. Y yo me quedé hasta que vivos, los 6 niños nacieron vivos. Y en lo que llaman erróneamente, no sé por qué, retén, allí conseguí hacerles una foto. Y por teléfono, de un teléfono monedero, de ahí, de la Ujú. clínica, dicté la información a mi jefe en el vespertino El Mundo. Fue una noticia a 8 columnas. Sí. Ese periódico yo quisiera conseguirlo, lo guardé en las catacumbas, pero un titular, nacen Seis. 6 niños vivos Sí. en el Zulia, Wow. nacen sextillizos vivos en el Zulia. Me llevaron de todas partes, me entrevistaron de Colombia, me entrevistaron Qué de chévere. España. Y decía, Qué emoción. un parto de una cristiana, Sí. de ese, pero notición. Eso fue una notición, por supuesto. Pero eso no eran los de Cabima. Los de Cabima No. fueron los quíntuples. Los creo. Prieto Cuervo, no. Que Estos fueron otros. pero fueron quíntuples. Los primeros fueron quíntuples. Quíntuples. Fueron Seis. 6 Bueno, de verdad que sí, Bueno. esto es... Y bueno, para... Nos ha tocado, nos ha tocado como, muchas como cosas. generación, a ti te ha Muchas tocado. ¿Tú crees que cualquier generación de periodistas No, puede vivir, por ejemplo, la renuncia de un papa? no. Ni renuncia de un papa, ni las cosas que hemos vivido acá en Lo que nosotros Venezuela hemos como vivido tal. un papa, el último papa que renunció fue hace 600 años. Imagínate tú. 600 años, 6 siglos. Claro. O sea, ni mis hijos, sus hijos, los hijos de nuestros hijos. 600 años. Bueno, nosotros como periodistas Claro. vivimos un momento triste. Caramba, la muerte del presidente de la República en ejercicio. Claro. Fue un momento Fue histórico. muy fuerte. Tú venir aquí a hacer el programa y decir, ha fallecido el presidente de la República y dar la información y todo lo demás. ¿No? Más allá de la línea política, la línea partidista. Un presidente en ejercicio, No está, un exacto. presidente en ejercicio. Y se activaron mecanismos constitucionales. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ausencia absoluta, no cumplió la mitad del periodo, como dice la Constitución, se encarga el presidente del Congreso y en 30 días se convocan elecciones. Bueno, vimos en la práctica activarse esos mecanismos Así de la es, ley. así es. Entonces, Bueno, y un momento. para un poco andar también en mi experiencia dentro de, no cualquier persona puede, por ejemplo, la noticia que a mí me ha marcado, Galicia, fue la caída del avión en Machiques de Perijá. Fue un momento Yo di ese tubazo. difícil. Y ¿te acuerdas ir a la morgue? Que en estos días fui a la Facultad de Medicina, fui con mi mamá y le dije, mami, cuando se cayó el avión, tú llegabas al estacionamiento de la Facultad de Medicina y el hedor a carne muerta era
fuerte, tuvimos que usar tapabocas, estuvimos más de 15 días yendo para allá, meterse al lugar del siniestro, donde el barro te llegaba a mitad de las rodillas, que te inyectaran antes de entrar la Cruz Roja, los cuerpos de sanidad, una inyección para evitar contaminarte. Sí. Eso fue fuerte. Nosotros hemos vivido golpes de Estado, paros petroleros, nos hemos quedado sin electricidad, tantas cosas que hemos vivido y que hemos sido testigos fieles, que nadie nos las ha contado. Al aire en ese momento en Telecolor, cuando Tony Romero, Cuando se cayó el avión. cuando se cayó el avión de Medellín, Tony me llama y me dice por teléfono, mira, se cayó un avión en Machiques. ¿Qué? No puede ser. Mira, señoras y señores, un boletín, se cayó un avión en Machiques. Y sale mojado J.D. Osecha y llega primero a la escena y hace su reporte y su cosa. Un momento, bueno, Difícil. terrible. En una noche de viernes también se cayó un autobús lleno de pasajeros en el puente sobre el lago. Puente. Que por ahí está nuestro amigo el fotógrafo que fue sobreviviente del lago. Que es sobreviviente. Así se Una hace llamar. experiencia increíble. Galicia, ya, bueno, son las 11:53. La cosa política, ¿cómo ves tú esto de las elecciones primarias? Las elecciones primarias se van a realizar. Serán el 22 de octubre. Hay 14 venezolanos que buscan medir sus simpatías en un proceso abierto. Muchos analistas, periodistas, estudiosos de la cosa política se preocupan y se esmeran en decir que van a participar cuántos, que van a participar tantos, que son muchos, que son pocos. Laura, hace años aquí los candidatos presidenciales los seleccionaban un promedio de 15 o 16 personas que eran los directivos del partido. Ellos escogían los candidatos. Ade Copey escogía así sus candidatos. Solo de un tiempo para acá, los últimos 20 años, es que los partidos han comprendido que hay que consultar a las bases, hay que preguntarle a los activistas, de tal manera que sea cual sea la participación de las primarias, es bueno. Si 1 millón de personas votan por elegir un candidato, eso es buenísimo. Si 100.000 venezolanos escogen un candidato, eso es súper bueno, porque antes eran 14 personas. Claro. Eso es en manera principal. Bueno, hay una complejidad política porque el gobierno astutamente ha venido inhabilitando a los líderes más importantes y se han venido creando, a mí me preocupan los malos hábitos del gobierno de Nicaragua, que gusta de inhabilitar a los candidatos, ponerlos presos, váyanse, quitarle la nacionalidad. Hasta el momento solo Enrique Capriles tiene una inhabilitación política, él ha decidido y su partido participar. Bueno, es un asunto complejo, es un proceso civil, las primarias no son un proceso del Estado venezolano, es un proceso civil, claro, de nosotros, y Capriles puede participar. María Corina Machado está habilitada para participar en la carrera presidencial. Yo tengo una entrevista con ella en YouTube, Rafael Galicia TV, ahí pueden ver la entrevista con María Corina. Yo le pregunté, ¿tú estás habilitada? Ah, pero que el gobierno puede hacer y eliminarla, claro. Ahí vamos a ver. Ese es un otro si Galicia no hubiese sido periodista, ¿qué hubiese sido? Sacerdote, figúrense ustedes. Caramba. Pero yo te decía una cosa, fuera como obispo o arzobispo, estuviera hermano de San Quintín. Tú estuvieras allá en el Vaticano haciendo de las tuyas. Ay, Dios mío. Galicia, un placer. 11:56 minutos. Gracias por venir, gracias por compartir, gracias por tu experiencia. ¿A poco nosotros los periodistas nos da la gracia por esa labor que vivimos haciendo, que la hacemos con pasión y con agrado, obviamente, aunque estemos un poco cortos en el bolsillo, pero igual la hacemos con mucha pasión? Así es. Y gracias por formar parte de la historia de Venezuela, porque tú formas parte de la historia de Venezuela. Muchas gracias. Qué más orgullo que eso. Wow, y esta mañana felicitaba a mi hijo y le decía, mi amor, eres mi premio nacional de periodismo. Ah, caramba, qué bien. Eres mi premio nacional de periodismo. Que es una profesión de servicio a los demás. Y no nos queda otra que cuidar nuestra credibilidad. Que la gente sienta que cuando Laura Salazar dice aquí,
da una información, esa información es cierta. Y siempre recuerdo el consejo del padre Gustavo Cando Llamar: no hay libertad de expresión, no hay objetividad periodística, tiene que haber honestidad periodística. Así es. Gracias, Galicia, por Feliz esas Santo Día. recomendaciones y felicidades a todos mis colegas periodistas en el día de hoy. Un maravilloso equipo hizo posible este programa en la